tardes a todas y a todos, bienvenidos a este directo. Vamos a hablar hoy de la meditación, que sabéis que aquí en este canal se habla mucho de meditación y vamos a disfrutar de ello. Y mientras se va conectando personas y personas que esperamos hoy, que me consta que va a pasar mucha gente por aquí a escuchar, pues os explico un poquito qué vamos a hacer en esta charla, ¿no? Qué vamos a encontrar sobre meditación, ¿de acuerdo? Vamos a hablar sobre todo sobre la historia de la meditación, sobre qué nos podemos encontrar, o sea, cómo hemos llegado hasta aquí para estar en un momento en el que la meditación es algo que realmente, pues, se habla mucho, se ve mucho, es algo que hoy en día está muy de moda, llámese mindfulness, llámese meditación y bueno, interesa mucho. Por lo tanto, me parecía interesante poder retomar este tema desde un punto más histórico y por supuesto, hablar de la meditación como estamos hablando siempre en este canal, que para eso está y para eso lo tenemos. Entonces, con nosotros hoy quería invitar a unos amigos que tienen un podcast súper interesante, del que hablaremos también, que tienen un centro en Tarragona de filosofía perenne y hablan también, por ejemplo, de estos temas, ¿no? De meditación, y además sus podcasts son maravillosos, con una información realmente valiosa que hace entender y saber que ellos pues manejan esa información de una manera muy fiel y muy fiable. Por lo tanto, qué mejor que ellos, que unas personas que están en todo momento tratando este tema de una manera muy profesional, pues invitarlos y hablar de ello. Así que los tengo ya por aquí, vamos a invitarlos y vamos a disfrutar un rato de conversación sobre la historia de la meditación. Súper interesante, así que no os lo perdáis. No os perdáis estos 40 minutitos más o menos, 50 minutos de charla. Y con nosotros, pues bueno, se están conectando, que vamos a ver si ya están aquí. Hola, hola. Hola, buenas tardes, Tony. Ángela, Álvaro, ¿qué tal? Bienvenidos a este directo. Encantado de Gracias. teneros aquí. Vamos a conservar el directo, que lo sepa todo el mundo, que eso también es algo que se agradece. Pero bueno, yo no me lo perdería porque vamos a hablar de cosas súper interesantes. En primer lugar, gracias por estar aquí en este momento en directo y por haberos sumado, vaya. Eso es lo primero. Gracias a ti por darnos la oportunidad de participar en esto, que es una iniciativa pues, que nos parece muy bonita. Sí, muy interesante. Sí, es todo bueno, yo creo que más o menos como tenemos los mismos gustos, nos parece muy interesante, ¿no? En este caso, vamos a ver el tiempo, como lo tenemos limitado, tampoco querría estirarme y consumirlo todo, tenemos una hora de directo y en este caso yo empezaría directamente ya con lo que nos vamos a encontrar, ¿no? En toda la charla, que es una breve historia de la meditación. Yo os voy a preguntar cosas, os voy a decir, vosotros también me guiaréis un poco y vamos, me contestéis quien queráis. Tanto Ángela como Álvaro, a mí me da igual. Uno de los dos está bien. Entonces, empiezo por preguntaros, ¿no? O sea, la meditación, o sea, ¿de dónde podemos encontrar sus orígenes? O sea, ¿dónde podríamos encontrar el origen de lo que sería lo que conocemos hoy como meditación? Bien, contesto yo en principio. Bien, lo que conocemos hoy como meditación, la verdad es que ha sido un desarrollo a lo largo de todos los tiempos. Es decir, sí que hay sistemas o formas que se conservan prácticamente desde los inicios de la meditación, que podemos hablar incluso de hace hasta 4.500 años, pero tal y como lo vivenciamos ahora, ha sido pues todo un proceso de evolución donde se han ido incorporando formas de entender la relación con uno mismo, la relación con lo divino, con lo sagrado, la relación también con el universo, y que han ido creando pues formas cada vez más, yo no diría complejas, pero sí cada vez más refinadas, para poder llegarse a la experiencia que siempre se ha buscado en la meditación, que es ese contacto con lo real, ya sea que le llamemos la divinidad o le llamemos pues lo sagrado universal. Pues, todas pues en ese sentido. Sí, todas las tradiciones, como en el guión que hemos preparado un poco me poníais también, que todas las tradiciones en sí mismo han tenido como su inicio, ¿no? Y aquí me surge también una duda, porque, o sea, este inicio, Joseph Campbell, el mitólogo que es uno de mis escritores de cabecera, habla de dos medios de guía, o sea, la meditación, estas tradiciones teniendo un origen en común. Y después hay como movimientos espontáneos en diferentes partes del mundo que de alguna manera llegan a las mismas conclusiones y aparecen técnicas meditativas similares. Esto supongo que también lo contempláis vosotros, ¿no?
Por supuesto. Sí, claro. Sí, no, de hecho, tanto en Oriente como en Occidente, aunque nos encontramos con formas que puedan parecer diferentes, realmente cuando miramos el fondo de estas prácticas van en la misma dirección. O sea, por poner un par de ejemplos. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, ya nos remontamos a Egipto, que siempre es como un lugar de referencia, ¿no? Para hablar de este tipo de conocimientos. En Egipto existían lo que se llamaban las casas de vida, que eran lugares donde se daban unas enseñanzas espirituales, iniciáticas, más profundas, diferentes grados. También eran lugares donde se escribían libros sagrados y donde se practicaban estas enseñanzas. Y un par de prácticas que vemos también repetidas en otras tradiciones es el imaginar a las divinidades, teniendo en cuenta que las divinidades nos están hablando, esas formas nos están hablando de atributos sagrados, de virtudes que uno tiene que integrar, de allegarse a lo espiritual de diferentes formas, pues el imaginando a los dioses, Isis, Osiris, etcétera, etcétera. O también, otra forma era, que también existe en todas las tradiciones, el visualizar y reflexionar y concentrarse en las letras. En el caso de los egipcios eran los jeroglíficos. Un jeroglífico es un símbolo y el símbolo tiene infinitas interpretaciones y se puede profundizar y abordar de muchas maneras. Esto luego, si nos vamos, por ejemplo, a la India, con el visualizar, por ejemplo, el Om, que al fin y al cabo también es una grafía, mandalas, etcétera, o las letras hebreas, etcétera, etcétera. Entonces nos encontramos, por ejemplo, aquí una prueba de esto, ¿no? Lo que estás comentando, ¿no? Que de diferentes formas, esto solo es un ejemplo, iremos viendo más, ¿no? de cómo realmente se ven unas prácticas replicadas de diferente manera y que van al mismo lugar, que es el buscar la unidad, el buscar... Pero yo creo que de alguna manera, no sé si también hay como ciertas pulsaciones, podemos decir, a nivel universal o a nivel de la Tierra, ¿no? Que hace que en determinados momentos históricos aparezcan, ¿no? Surjan momentos tanto filosóficos como religiosos, como de diferentes lugares del mundo, ¿no? Quizás a lo mejor te referías un poco a eso. Los antropólogos estamos hablando, por ejemplo, del mono. Nosotros pensamos siempre que hay... Perdona, ¿La teoría de él? He cortado. No, los antropólogos utilizan una teoría, la del mono, y es muy curioso porque hay unos monos, no recuerdo muy bien qué especie, que hay como que diferentes partes del mundo donde esa clase de mono aprende diferente, por ejemplo, a manejar una herramienta, y se dan cuenta misteriosamente, mágicamente. Sí. El mono número 100. Exacto, y sí. que otro mono este es Rupert Sheldrake, sabe hacerlo. Hace lo mismo, sí. Es la masa crítica de alguna manera, o el subconsciente colectivo, que de alguna manera hace que algo que está latente ya en muchos lugares, pues se potencia o surja y se creen por las herramientas para que eso se pueda extender más, ¿no? Es lo que pasa también ahora con Internet, que los niños ya prácticamente nacen sabiendo manejarlo y los demás, pues como que todavía... Como una información que queda ahí, ¿no? Entonces, sí, sucede esto, y a nivel de espíritu, porque una de las cosas importantes que consideramos nosotros en la meditación es que la meditación no está separada de la búsqueda espiritual en cualquiera de sus formas. Entonces, el ser humano siempre ha buscado el unirse a lo que es esa realidad que entendía que estaba más allá de sí mismo, que lo trascendía, ya sea que lo llamase pues, los espíritus de la naturaleza, o los astros, o algo innombrable. Y la meditación surge como esas técnicas, esas formas de abstraerse de alguna manera de lo que te distrae para poder conectar con eso. Y esto lo encontramos en todo, desde el chamanismo más antiguo a, bueno, ya te digo, desde que conocemos la historia, pero nosotros pensamos que nosotros, bueno, otros estudiosos también, antropólogos, pensamos que realmente este tipo de sistemas, como la meditación, sus múltiples formas, surge esa necesidad y ese sistema en algo que llamamos nosotros el tiempo, no lo llamamos nosotros, se llama el tiempo transhistórico. Quiere decir que está fuera de la historia. Es decir, que no pertenece a la historia realmente, sino que pertenece, es un patrimonio espiritual del ser humano y que va a ir siempre con el ser humano. Sea que te guste más, o que te guste menos, a veces de una manera, a veces de otra, pero siempre va a haber esa tendencia a buscar fórmulas para poder conectar con esa realidad. Los niños se acercan más fácilmente a esa realidad. Somos los adultos los que tenemos que
recrear formas para llegar a lo que conseguíamos cuando éramos niños. Entonces, de ahí de alguna manera surge esa necesidad, ¿no? Que encontramos ya incluso testimonios tan antiguos, ¿no? Como los sellos de Harappa, en la antigua India, en el Indo, en Mohenjo-Daro, en Harappa, en Lothal, se encontraron unos sellos donde aparecían ya el dios Shiva, pero realmente era pues un dios cornudo, un dios con tres caras, ¿no? Y que estaba en posición de meditación. Cosa que encontramos también luego en los celtas, que la figura es la misma, ¿no? Con la misma posición. Y esto pues llama la atención cómo, de alguna manera esas técnicas se van extendiendo. ¿Por qué? Porque funcionan. Funcionan. Sobre todo en Occidente, ¿no? Porque una de las diferencias, que hablábamos también, ¿no? La diferencia entre Oriente y Occidente en relación a la meditación, quizás una de las diferencias que no es muy importante, pero que sí está, es la postura. Porque en Oriente se tiende más a la postura de las piernas cruzadas, mientras que en Occidente la meditación existe como tal, pero se ha extendido más en la posición se llama la postura del sabio y es sentado en una silla. Entonces, bueno, esta es una diferencia así un poquito. En las formas, en los métodos de meditación hacia lo que se dirigen, ahí sí que ya vemos como más semejanzas también por otro lado, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que comparten todas las tradiciones en la meditación es, por ejemplo, la desidentificación con los propios pensamientos, con la consideración de que hay pensamientos o estructuras psicológicas en nosotros que nos impiden llegarnos a lo más espiritual, llegar a lo espiritual. O, por ejemplo, también el no identificarse con los sentidos, ¿no? El no exteriorizarse, el no estar volcado hacia afuera, sino interiorizar, concentrarse. Y esto lo encontramos desde, por ejemplo, los Yoga Sutra de Patanjali, pasando, por ejemplo, incluso los pitagóricos también. Y es que vemos que de Occidente y en Oriente también nos encontramos con prácticas que se asemejan mucho en este sentido, ¿no? Y bueno, pues... Sí, vemos ahí que... Habéis hablado de tantas cosas que yo estoy aquí escuchando, vamos, completamente fascinado y encantado, ¿no? Y sí que es verdad que habéis hablado de algo que me ha interesado mucho, en especial porque sabéis que yo, sobre todo, mis temas de estudio son la consciencia y la imaginación. Y habéis hablado hace un momento de mandalas, de letras imaginadas, todo este canal. Bueno, vosotros... Me consta que sabéis y conocéis pues esa, la tradición de Ibn Arabi, de Sohrawardi, de toda esta gente del Mundus Imaginalis. O sea, la meditación canaliza también todo este tipo de o sea, la imaginación puede formar parte, ¿no? de la meditación. La imaginación debe formar parte de la meditación. Lo que pasa es que hay que entender bien el concepto imaginación. Sí. Que es donde entra de alguna manera la complejidad, ¿no? Porque, bueno, podemos entender e imaginar, pues yo que sé, imaginar cualquier forma delante. Pero eso es un tipo de meditación. Y está bien, es necesaria porque va a desarrollar, pues de alguna manera, una capacidad para la clarividencia que es sinónimo de imaginación. Pero realmente, cuando se habla de la imaginación, y tú lo sabrás también perfectamente, cuando se habla de imaginación en este sentido, se está hablando de la apertura a un mundo, ¿no? Un mundo, a un cosmos completísimo en sí mismo, donde uno puede conectar con realidades que se han llamado de diferentes formas en diferentes tradiciones, lo cual es súper interesante. Eso a nosotros nos parece, desde que lo descubrimos, nos parece quizás la forma más certera de acercarse a la forma de expresar esas realidades que podemos decir las realidades extraordinarias, sin abandonar los pies de la tierra, que es lo que interesa. Porque a veces con estas cosas uno se pierde mucho. Sí, bueno, uno puede meditar, pero luego tiene que volver. Si no... Sí, exactamente. Como el libro este de, no me acuerdo del autor, pero después del éxtasis la colada. Muy buena, muy buena. Bueno, los bodhisattvas antiguos budistas que iban, se iluminaban y luego se volvían otra vez. Y por compasión. Para ayudar a la gente, claro, porque es que... Exactamente. Es que ese es uno de los objetivos. Perdona. Sí, claro que tenían. Ese es uno de los objetivos de la meditación, lo que es de alguna manera integrar valores que de alguna manera te enaltecen como humanos sin enaltecerte. Ahora explicaré un poquito, ¿no? Quiere decir que de alguna manera con la meditación uno se agranda y a la vez se encoge. Y es algo, bueno, se juega mucho con la paradoja, ¿no? Porque se agranda, pero como formando parte de un todo que no es el individuo, y a la vez se encoge desde esas concepciones tan egoístas y tan limitadas, ¿no? Entonces pues es interesante. Bueno, ahora no sé,
¿A qué venía esto? Bueno, estábamos hablando de la imaginación, pero la meditación, como vemos, es un campo muy amplio, es una disciplina muy amplia que yo intento una forma de vida. humildemente transmitir como vosotros y hay muchas partes, desde muchas visiones, todas las filosofías y tradiciones tienen sus métodos de meditación y hay que escoger hoy en Occidente los más sencillos para empezar siempre, para que la gente también pues tenga esa introducción, ¿no? Pero hay un objetivo en el tiempo, o sea, en el tiempo y en la historia de la meditación. Hemos hablado en privado nosotros o sea, un objetivo muy concreto que es la experiencia de la unidad, que coinciden todas las tradiciones, sea cual sea, de revivir esa experiencia. Contadnos, por favor, un poquito sobre ello. Con la tradición como en Occidente, que buscan ellos. Bueno, sí. Sí, de hecho, sí, justamente como decía Ángeles, en Occidente ya nos encontramos con esta idea de la unidad o de ir en búsqueda de la unidad de una forma muy clara, con la idea de Dios. Y no solamente en las religiones del libro que se hable de esa idea, porque, por ejemplo, ya el mismo Platón, en la filosofía griega, ya hablaba de Dios. Y hasta los egipcios también. O, bueno, y en el hermetismo, los dioses, pero había como un padre por encima de todo que trascendía. Una realidad más trascendente, ¿no? Entonces, el ser humano siempre, incluso cuando somos niños, de alguna forma ya se tiene incluso esa pequeña experiencia que no se sabe describir demasiado bien, que es ese algo que qué sé yo, ¿no? Que nos mueve, que nos empuja un poquito, y tiene que ver con ese anhelo, con esa experiencia de la unidad en sí misma, de lo que realmente somos. Mira, por ejemplo, en la Cábala, esto lo tienen muy claro, ¿no? La Cábala, que es, digamos, la parte más esotérica, más profunda de la mística del judaísmo, ¿no? Entonces, en la Cábala hay muchas prácticas, por ejemplo, muy relacionadas, como decías, con la imaginación de letras, por ejemplo, de las grafías hebreas también son sagradas, son simbólicas, o de palabras concretas incluso, imaginar todo eso, pero siempre va en dirección hacia la divinidad. El ser humano, entre comillas, es como si quedase en una especie de segundo plano, igual que todo lo material, entonces todo va en dirección hacia lo divino. Igual que en el cristianismo, pensando siempre en lo que se llama la unión mística, o en el sufismo, que es el esoterismo islámico, o también en la India, por ejemplo, cuando se habla de Brahma, ¿no? de ir hacia Brahma y tal, o la escuela Advaita, que habla de la unidad pura, esa idea siempre está vueltado en el taoísmo. Siempre, el Gran Magío, el Wu Wei. Exacto. Sí. Exactamente, la galaxia, exactamente. Sí, se puede llamar. Sí. Se puede llamar de mi manera. Es el lugar de la auténtica plenitud. Exactamente. Pero son nombres y fórmulas que buscamos para recuperar algo que sabemos todos que tenemos y que hemos experimentado. Muy platónico también eso. Es lo que voy a decir, la reminiscencia de Platón. Es decir, esta reminiscencia lo tenemos todos y por eso vamos hacia ello. Por lo tanto, realmente es un ese mensaje, sobre todo para los que nos escuchan, es muy bonito porque todos tenemos esas semillas. Todos. Ahora mismo estamos hablando, que nos metemos en la parte histórica. Yo suelo evitar la palabra Dios, la palabra Islam, sufismo, cristianismo, pero no porque esconda nada, sino porque la historia de la meditación contiene todo esto y es real. Hoy en día para practicar la meditación no es necesario tampoco tener ninguna institución y ningún nombre. Pero oye, de verdad que enriquece muchísimo al que experimenta la meditación tener este tipo de conocimiento, ¿no? Y es muy bonito verlo, es agradable y ver, o sea, desde Platón, incluso antes, porque Platón adquiere su conocimiento en Egipto en gran medida también. Sí, absorbe también de los pitagóricos y los órficos. Y podemos llegar al templo de Thoth, a los sacerdotes de Thoth, los guardianes de la escritura, de la sabiduría, de la alquimia, que se nos irían a 6 o 7 horas de conversación. Así que vamos a acotar el tema de que todas las meditaciones, tanto las religiones como las meditaciones más modernas, sí que persiguen y eso lo vemos, persiguen un objetivo de unidad, de unión, de todos somos uno, como hablaría la Advaita, por ejemplo, es esa sensación de fusión, igualmente. Exacto, de fusión, ¿no? Exactamente, de fusión y de como hemos dicho, de volver al origen, capturar el origen de alguna manera que uno... Porque es lo interesante de estos momentos que estamos viviendo es que, como tú dices, se puede vivenciar todo esto fuera de una tradición, ortodoxa, una tradición de cualquier tipo, ¿no? Y esto hace que recuperemos
la auténtica esencia de lo religioso o de lo espiritual. En ese momento, es decir, cuando uno entra por sí mismo sin ninguna tendencia religiosa de ningún tipo y conecta con esas realidades, va a descubrir que lo que han dicho siempre las tradiciones es lo mismo que está experimentando. Otra cosa es el uso que el humano le hace a esas tradiciones. Y ahí ya pecamos todos. Pero lo interesante es eso, ¿no? Lo interesante es que todos estamos dentro de esa realidad, todos participamos de eso. Y con la meditación es como un sistema, como para la pastilla azul, ¿no? ¿Era la azul o la roja? La roja. La roja. La pastilla roja para empezar a darte cuenta de qué es lo que hay ahí. Pues tomar esa pastilla roja yo también lo asimilaría un poco a la meditación, ¿no? A empezar a meditar. Sí, claro. Absolutamente de acuerdo. De hecho, Matrix es una de mis películas favoritas, que la veo de vez en cuando y la recomendamos, por cierto, aprovechamos para recomendarla. Llegamos a ese punto en común de la experiencia de la meditación, que es la unidad, el origen. Hemos hablado ya de la unidad un poco, de todas las religiones, pero el origen, cuando la gente hablamos del origen, se imaginan el pasado o el futuro, el pasado. Y aquí el origen, rememorando a Henry Corbin, que es un gran místico, y del tiempo vertical. O sea, el origen no es exactamente, el origen, pero no es el pasado, es otra cosa. O sea, es ese ojo del huracán o ese polo en el que todo ocurre sin movernos. O sea, os reto un poco a que me ayudéis a definir qué es ir al origen. Porque un poco tiene que ver, creo yo, con ir a la unidad. Es que yo a nivel... Bueno, ¿quieres contestar? Sí. Los dos, uno y otro. Sí. A nivel de la experiencia, cuando uno se sumerge en un estado que puede ser más profundo o menos profundo, pero cuando uno conecta, aunque sea mínimamente, distinciones como lo que es origen o como lo que es unidad, quedan, por lo menos en mi experiencia, sin valor. Y te das cuenta de que es lo mismo, pero te das cuenta de que es lo mismo después. Cuando estás, no te importa nada. No te importa entender nada, solo eres. Y ese realmente es ese punto o ese ojo de huracán que tú has dicho, donde uno se sumerge, donde uno desaparece y a la vez es plenamente. Aquí trabajamos siempre con la paradoja, porque es inevitable, porque es la realidad que vivimos. Todo en el instante. No hay tiempo, por eso hablamos nosotros del tiempo, del tiempo transhistórico, ¿no? De ese ver que el origen de las cosas no está nunca, jamás en un pasado lejano, sino que está en el instante, pero, ojo, no el instante ni espacial ni temporal, sino precisamente el instante atemporal y inespacial, no sé si existe esta palabra, pero inespacial, es decir, donde todo eso queda como parte de lo transitorio, de lo que pasa, pero que uno sigue, forma parte de ese algo a perpetuidad y a la vez desaparece completamente. Sí, no recuerdo en qué tradición, porque al final ya esto es un mare magnum imposible, pero se habla de la dimensión no tiempo, no lugar, no espacio, no tiempo, no lugar. Pues ahora mismo no recuerdo. Pero bueno, se habla del tiempo de no tiempo, los mayas hablan del tiempo de no tiempo, por ejemplo, pero creo que no se refiere a eso. O también, por ejemplo, los griegos y también algunas sectas cristianas de los primeros siglos incluso diferenciaban dos tiempos, el tiempo cronológico, temporal, que tiene que ver más con la materia, con la vida y con la muerte, con lo transitorio, como decía ella, y luego el tiempo que se llama kairológico, de kairos, que es el instante eterno, el eterno presente. Es ahí donde está el polo que tú comentabas, ¿no? El ojo del huracán, está en ese instante presente, pero que va más allá del tiempo. Es otra dimensión, es otra presencia, pero una presencia que se vive, que se es y que se puede palpar en cualquier circunstancia. El estado de meditación enseguida se intuye, o sea, cuando uno se atreve a entrar en la meditación. O sea, recientemente el filósofo del siglo pasado, Henry Corbin no, René Guénon, habla del tiempo vertical, es decir, nuestro tiempo horizontal sería el de los minutos, las horas y los segundos, pero nos invita a que entremos en el espacio del tiempo vertical, que es un tiempo cualitativo, no cuantitativo. Sí. Y eso es exactamente. Sí. Nosotros esto lo llamamos, enseñamos como parte de lo que nosotros estudiamos y tal, le llamamos vida vertical, vida horizontal. Lo mismo. Miento todo, exactamente igual.
Que aquí lo que se tiene que entender también en este sentido es que la meditación no es únicamente una práctica que se hace en mi sala de meditación que tengo en mi casa o en el rinconcito que yo tengo o al centro donde yo vaya. No es eso, sino que la meditación realmente nos tiene que hacer profundizar en esas infinitas dimensiones de la conciencia para que de esta manera luego, en nuestro día a día también, esos estados que hemos vivenciado, en los que hemos profundizado durante nuestra práctica meditativa, se den en nuestro día a día. Y se hacen desde ese polo vertical, desde ese lugar vertical que es el espiritual, dentro de la vida cotidiana. Es decir, no únicamente está relegado... Unión de ambos. Exactamente, es la unión de esos opuestos aparentes. Pero que también debes comentar esto, ¿no? Que no hay que, no queda relegado únicamente a monjas, monjes que se retiran, da igual la tradición, y que ellos son los que pueden meditar y son los únicos que pueden hacer una vida espiritual, sino que se da en nuestro día a día. Y la meditación es alimento para el alma, es nutriente para el alma, porque es el momento en el que se puede profundizar y, como decía, se abren nuevos espacios interiores, que es una de las cosas, por cierto, que todas las tradiciones tienen como algo en común cuando se trata de abordar la meditación, que es la creación de ese espacio interior. Sí, de hecho, la creación del espacio interior. Iba ahora a preguntaros por él, porque hemos hablado ya de un poquito del origen de la meditación, hemos hablado del concepto en sí mismo, pero vamos a hablar de los efectos de la meditación, ¿no? Es decir, y uno de los efectos más curiosos e importantes es la sensación de ese espacio interior, que te invito ya, Álvaro, a que tú lo expliques, ¿no? Porque es un espacio interior real que existe, que está ahí, porque tú lo sientes y en el que ocurren cosas místicas y maravillosas, y que cuanto más meditas, ese espacio interior más se expande. Sí, de hecho, esa creación del espacio interior, posiblemente si alguien cuando empieza a meditar, que es la primera vez que lo hace, o la segunda o hasta la quinta incluso, cuando empiezan, a veces hay prácticas de observación de uno mismo, de lo que le surge, es como una especie de maraña extraña al principio, que no sé, pasa que un pensamiento, ¿por qué surge este pensamiento? O ahora siento esto, o siento una sensación en el cuerpo, etcétera, etcétera, no pasa de todo. Pero cuando se empieza a seguir probando, ¿no? A seguir intentando hacer meditación, llega un momento en el que precisamente hay otro sabor interior. Cuando se empieza a cultivar un poquito la atención interior, que en todas las prácticas de meditación es algo fundamental, ¿no? Esa atención interior, atención consciente, de repente vemos una calidad interior en nosotros muy distinta, muy diferente a los pensamientos habituales, a las sensaciones habituales. Empezamos a experimentar nuestra auténtica naturaleza, esa otra naturaleza que es la que estamos buscando, que tiene que ver con la unidad que decíamos, etc. Entonces, esa creación del espacio interior también tiene relación con el integrar valores también tiene en parte relación con esto, ¿no? El integrar virtudes, el empezar a comprender las cosas de forma diferente. Y también esos estados, digamos, de mística, esos estados interiores de puro gozo, de pura plenitud, una plenitud que no tiene nada que ver con nada realmente. Es decir, no es algo que tenga que buscarse en un lugar concreto, no es algo que tengamos que hacer en concreto para estar bien, sino que es también el aprender a ser y punto, ¿no? O al estar y punto. Es la plenitud y punto. Es decir, no tiene más cosas, no tiene más atributos, sino que es simplemente ser. Y es ahí donde se recrea esa expansión también. Yo creo también que tiene muchísimo que ver con los sentidos. También. Normalmente con la educación que recibimos nos volcamos mucho hacia el exterior y pensamos que la percepción es únicamente de los sentidos exteriores, es decir, los sentidos. Y cuando uno empieza con la meditación, de repente descubre un mundo extraordinario, porque te das cuenta de que cuando traes de los sentidos, empiezas a percibir. Parece como que tendría que ser una nada oscura, y no, es todo lo contrario. Es un mundo riquísimo de posibilidades. Y empiezas a sentir desde la sensación de tu cuerpo de una forma completamente diferente, parece que estás sentado al revés, o que tienes las manos gigantescas, cualquier cosa. Y el tiempo desaparece de repente. Ya es extraordinaria, es decir, el tiempo desaparece. A lo mejor estas 5 minutos parecen un montón de horas, o al contrario, estás un montón de tiempo te has pasado enseguida. Lo extraordinario ya no es la experiencia en sí. Lo extraordinario es el darte cuenta de que tienes algo en tu interior que no te habías dado cuenta y que quizás es mucho más amplio y más interesante y más profundo de todo lo que te pueda dar en el exterior. Y lo bueno de la práctica de la meditación en este sentido es que cuando uno va creando esa realidad a nivel de espacio interior, que es algo muy íntimo, muy personal, que se puede explicar, pero que no deja de estar dentro de lo abstracto.
Pero lo interesante de todo esto es que hay como un asentamiento, asienta en sí mismo. Y entonces esto te aporta riqueza. Te aporta riqueza. Y sucede que cuando nos tenemos que quedar 40 días encerrados en casa, como ha sucedido en la actualidad, pues de alguna manera esto es una herramienta y un alimento que sirve para mucho. Sirve para mucho porque no dependes tanto del exterior. No te llama tanto. Puedes hacer uso igualmente de todo lo exterior, pero te das cuenta de que, bueno, la frase típica esta de no de pan vive el ser humano. Y tanto. Cuando uno prueba la meditación, siempre tiene hambre de meditación. Cierto. No sé si te hemos contestado a lo que sí, me habéis contestado de sobra. De hecho, quería hacer un inciso en toda la estructura de guión que tengo porque habéis sacado el tema de la situación que estamos viviendo actualmente, 2 meses encerrados en casa la mayoría de las personas y me parece interesante la similitud que yo le veo a que el mundo nos ha dicho, mirad, vamos a ver, os lo voy a explicar claramente. Vais a entrar dentro de vuestra casa, metafóricamente hablando, vais a entrar dentro de vosotros mismos un par de meses y reflexionad y a ver qué pasa después cuando salgáis, a ver si volvéis a hacer las mismas barbaridades o qué. O sea, un poco como si nos hubieran obligado a entrar dentro de nosotros mismos y encontrarte con lo peor o lo mejor que tengas. O sea, porque esto es así, o sea, con encontrarte lo que tienes y lo que eres. Ajá. Esto, fíjate que es algo que en las tradiciones más antiguas se habla de ello, que de alguna manera lo que tiene que ser o lo que tiene que darse se tiene que dar. Sea que tú lo hagas o no lo hagas. Si el universo te está diciendo algo, que hagas algo y tú no lo vas a hacer, estate tranquilo porque el universo te lo va a imponer de una forma o de otra. Entonces, de alguna manera, bueno, se habla de, ya ha pasado el famoso 2012 y todo esto, pero se habla, ¿no?, de esos momentos que se llama la sala de los espejos o el tiempo de no tiempo que hablan los mayas, que es un periodo de reflexión donde el ser humano realmente tiene que entrar hacia sí mismo para hacer una recapitulación de todo lo que ha sido y de todo lo que ha hecho. Incluso hay una visión de una palabra que no nos gusta nada, que viene del catolicismo, pero que es, bueno, el cristianismo, que es el Apocalipsis. El Apocalipsis no es el final de los tiempos. El Apocalipsis es la época de la reflexión. La época de mirarse, la época donde todo sale a la luz. Se revela, ¿no? No tiene nada que ver con nada negativo. Es donde todo sale a la luz, todo se revela. Entonces, de alguna manera es como si los tiempos nos estuvieran diciendo, hey, espabila porque conoces muchas cosas del exterior y hasta te has ido hasta Marte, si hace falta, pero conoces tu interior. ¿Sabes lo que hay dentro? Entonces, de alguna manera, quizás el universo, o la realidad, o aquí en esta bolita donde estamos en la Tierra, ya está harta de nosotros un poquito y ha dicho, espabilad porque... Sí. Bueno, eso en un sentido, pero en otro lado pensamos, somos un poco más pesimistas. A ver, en este sentido, bueno. Ya, y quizás, pues, los que quieran aprender, aprenderán aunque no tengan esta situación. Sí. Y los que no quieran aprender, no aprenderán ni aunque... Independientemente de... Como es algo íntimo, es personal y es libre. Sí, estoy de acuerdo. Estamos teniendo un poco de delay en la conversación. Estamos teniendo un poco de... Se os escucha perfectamente, ¿eh? Estamos teniendo un poquito de... estamos teniendo lo que se llama un poco de diferencia de coordinación, pero como estamos hablando en partes muy de tú y yo, funciona genial. Por lo tanto, vamos a seguir igual. Os hago la siguiente pregunta y supongo que la conexión mejorará. A las 7 es hora punta en Instagram y en este caso pues estamos aquí luchando por nuestro espacio. Hablamos ya de lo que sería el espacio que hemos creado con la meditación interior y en ese espacio interior podemos trabajar y hacer cosas. Los alquimistas, por ejemplo, lo asimilaban a su Atanor, ese horno que no tiene nada que ver con hacer oro físico. Pero bueno, eso es otra historia de la que podremos hablar otro día. Pero en la meditación, en ese espacio interior, ¿qué cosas pueden ocurrir? ¿Qué podemos hacer con ese espacio interior tan útil que crea la meditación? Hablando ya como herramienta para el día a día, ojo, es decir, vamos a hablar de mindfulness, aunque la palabra no me resulta muy atractiva, pero bueno, como se utiliza mucho, vamos a hablar de mindfulness o de meditación o de atención plena, ese espacio que crea de trabajo interior, ¿qué podemos hacer con él? Que de repente, porque de repente podemos
disponer de un espacio interior en el que podemos desarrollar muchas cosas bonitas y de ahí pueden salir cosas muy, muy bonitas que no tienen que ver con nuestro trabajo del día a día. Vaya. Vale, ¿comienzas tú con esto? Sí. Vale, es que no sé si te he entendido muy bien. ¿Te refieres a lo mejor a prácticas concretas o a...? Bueno, me refiero más a la parte práctica, pero práctica O sea, yo tengo ese espacio de meditación que he creado en mi interior y en mi día a día, sí. ¿Para qué me va a servir eso? Vale. Ahora tengo que salir a trabajar. ¿Para qué te va a servir? Los 2 niños, mi mujer, mi tal, eso, a eso me refiero. Una de las cosas es, como hemos comentado también hace poco, una de las cosas es que la meditación te ayuda a ver las cosas en su justo valor. Es decir, la meditación no te va a solucionar los problemas de la vida. Los problemas de la vida hay que solucionarlos en cualquier situación, no te los va a solucionar, pero sí te va a ayudar a ver que quizás muchos problemas que crees que son problemas no lo son, que uno añade. La meditación, ese espacio interior, te ayuda a distinguir entre no solamente lo válido y lo que no es válido, sino qué hay dentro de ti que es verdadero, que es auténtico, que es espontáneo, que es real, y todo lo que realmente te aparta de esa realidad espontánea y de esa realidad, valga la redundancia. Entonces, esto es muy importante, porque a veces tenemos como deseos o tenemos tendencias que nos vuelven infelices. Y pensamos, yo soy así, y nadie nos dice lo contrario. Pero de repente te pones a meditar y te das cuenta que esas tendencias, como por ejemplo, yo qué sé, pues a enfadar por cualquier cosa, ¿no? Empiezas a meditar y te das cuenta en ese espacio interior de que no, de que tú no eres eso solamente, de que eso es una pequeña parte de ti, pero que tienes otra realidad muy diferente. Y además, la meditación te va a permitir, ese espacio interior te da el espacio precisamente para decidir si eliges seguir actuando como siempre o hacerte consciente de que eres un ser completamente nuevo de instante en instante, precisamente por ese espacio. Entonces, para mí, uno de los grandes objetivos, vamos a decir así, de la meditación es a descubrir tu sombra, podemos decir, esos aspectos de sombra que tenemos nosotros, y gracias a eso podemos desarrollar mucho más la luz. ¿Qué es lo que interesa? Y luego, las virtudes, sí, y luego, claro, luego también hay otra cosa que va ligado a esto, es que precisamente cuando uno empieza a aprender a observar esos movimientos internos y de trabajarlos y demás, luego también sucede algo que es que tu vida cambia radicalmente, paulatinamente, pero radicalmente. Y es que es un cambio de percepción. El ejemplo que solemos poner nosotros es como que normalmente si estamos muy acostumbrados a esa vida mundana, esa vida que decíamos como horizontal, únicamente temporal, trabajo, ¿no? Como tú comentabas. Entonces como que nosotros psicológicamente creamos una especie de rutina. Y como que todo es como de cartón piedra, como que nada tiene fondo, que nada tiene un significado, todo es como gris. Entonces, con la meditación, por ejemplo, como práctica prácticamente central en todas las tradiciones, y la experiencia también nos lo dice, empieza a todo tener, empezamos a percibir otra calidad de las cosas, empezamos a ver las cosas diferentes. Y una de las cosas de las que uno se da cuenta es que no son los ojos con los que, perdón, no es lo que se ve, sino los ojos con los que se mira. Eso. Es lo que decía antes Ángeles, ¿no? Por ejemplo, que vamos, la relativización de ciertas cosas, que hay cosas que antes pensábamos que eran más importantes y no lo son tanto, por poner algún ejemplo. Entonces, se da esto también con la meditación, ¿no? En ese espacio interior también empezamos a poner prioridades más coherentes, o al menos es lo que pensamos, más coherentes en nuestra vida, al fin y al cabo. Aporta salud también meditar, esto es algo que se busca mucho, en parte, ¿no? Lo que es la salud, y la verdad es que sí, que también aporta cierta salud. Lógicamente, si tienes algo muy importante, pues no, pero aporta salud, aporta también
Os voy a conectar otra vez, amigos. Álvaro, Ángela, como la conexión está fallando un poco, os conecto otra vez. Hola. Sí, os reconecto. No os preocupéis, os reconecto a la conversación y volvemos a intentar porque se ha ido haciendo el delay más grande y entonces es un poco complicado. Así que simplemente os desconecto un momento y os vuelvo a conectar y así ya vamos a ver si lo dejaremos guardado. No os preocupéis, que veo por ahí preguntas. Vale, vamos a conectarte otra vez. Muy bien, vamos a hacer otra vez la conexión y mientras se conectan vamos a hablar ahora. Me gustaría hablar sobre, claro, hola, hola, ¿qué tal estáis? Hola. Vamos a empezar. Vamos, quería ya cambiar, al tema, porque el tema cuando se habla de meditación normalmente no se ve que todas las filosofías y todas las religiones tienen su forma de meditar. Y cuando hablas de meditación, normalmente, pues pies cruzados en un sitio apartado y con los ojos cerrados. Eso no tiene mucho que ver con lo que es la meditación. Y cada tradición ha traído sus herramientas. Y me gustaría hacer una separación porque Oriente y Occidente tiene como su miga, ¿no? Es decir, realmente sí que tienen como dos tradiciones bastante marcadas. Y me gustaría que habláramos de lo que sería Oriente y Occidente en lo que se refiere a la meditación y la historia de la meditación. Vale, ¿te parece que empecemos, por ejemplo, por Occidente? Sí, claro. Explícanos un poquito. Bueno, pero ya hemos hablado de algo. Sí, hemos hecho una introducción. Sí, pero intenta llevarnos hasta donde podamos ver que no es tan diferente todo esto, ¿no? Bien, bueno, antes habíamos comentado en Egipto, luego también en los cultos en la Grecia clásica, los cultos mistéricos, las escuelas mistéricas, por ejemplo la pitagórica. En la escuela pitagórica hay mucha mitificación, pero algunos datos sí que tenemos, porque las enseñanzas, como eran secretas, no sabemos mucha cosa. Pero sí que se sabe, por ejemplo, que había ciertas prácticas que tenían relación con la respiración, como por ejemplo luego veremos en el pranayama en el hinduismo, por ejemplo. Tenían que ver con la respiración. Pero luego también algo muy curioso, y esto lo vamos a ver repetido, es la pronunciación de una forma como si fuese a modo de mantra o de pequeña oración, la repetición de ciertas palabras que dentro de la escuela pitagórica se consideraban sagradas. Y una de esas palabras, que es muy curioso por la sonoridad que tiene, es la palabra esencia o existencia en griego, que es on. On. Y eso se repetía. Se repetía constantemente, ¿no? Sí. Luego en Platón también hemos comentado un poquito que también existía pues ese conócete a ti mismo, ¿no? Como decía Sócrates, que tenía que ver con las escuelas mistéricas, conócete a ti mismo y incluso hasta el punto de que el mismo Platón tenía un curso, tal cual, un curso que no se podía dar por escrito, que era un curso práctico y se llamaba Acerca del bien. Y si entendemos que el bien era como una de las grandes virtudes del uno, de la unidad total, pues estamos hablando de un curso que, si no se puede transmitir por escrito, quiere decir que tiene mucho de práctico. Entonces es un ejemplo. Luego, si nos vamos a la Alejandría helénica, ¿no? de aquel tiempo en el que había esa confluencia de religiones, en el que el judaísmo aparece de una forma más abierta al público, en el que aparece también el cristianismo más tarde, están también los estoicos, varios movimientos que se retroalimentan. Nos encontramos aquí ya con una cosa, pero solo para hacer un par de esbozos, ¿no? Porque esto también sería para... Pero, por ejemplo, tenemos a los estoicos. Los estoicos tenían como práctica era precisamente como forma meditativa la revisión de lo que has hecho en el día. La retrospección, cómo me he sentido, cómo no me he sentido, puedo hacerlo mejor al día siguiente, qué es lo que tengo que trabajar al fin y al cabo. En los cursos de Mindfulness es lo primero que se hace. Sí, no es que el que ha tenido una frase de uno de los estoicos, que era Marco Aurelio, que justamente en un libro que se llamaba Meditaciones, dice, hay que alejarse del futuro y del pasado, hay que estar en el momento presente. Literalmente se decía esto. Entonces, aquí vemos una marca muy importante de este tipo de prácticas. Luego también está el movimiento, en la misma época más o menos, está el movimiento del hermetismo. Ahora hablamos del hermetismo como una palabra, como algo secreto. Hermetismo como religión, que también lo fue.
que bebía de esas fuentes más griegas, también de los antiguos egipcios. Pero lo menciono porque fue un punto importante a nivel práctico y filosófico, ¿no? En el hermetismo, pues, Hermes Trismegisto, ¿no? El gran sabio, el arquetipo del sabio, incluso del dios que trae conocimiento, mensajero de los dioses, ya nos hacemos una idea con eso, se hablaba precisamente de unirnos a la gran divinidad, a la unión mística. Y una de las cosas que se buscaba era el silencio interior, con las prácticas en las que, o sea, no se sentaba y tenía que incluso imaginar a Dios, otra vez estamos con la imaginación, imaginar a Dios constantemente en cómo crea el universo, cómo lo hace, cómo se mueve. Y otra de las cosas que también tenía, que esto es muy curioso también, es que estaban, digamos, catalogados diferentes defectos que no permiten al ser humano unirse con la divinidad, y luego esto, de ahí van a extraerlo en los cristianos para hablar de los pecados capitales. Y en gran parte nace del hermetismo, de ese movimiento de la época. Entonces, vemos ya, y luego ya pues tenemos esas tres religiones, las religiones del libro, que ya con toda esa base creada, pues ya digamos era relativamente, entre comillas, más fácil ya pues tener prácticas que nos permitiesen, ¿no? El poder trabajar internamente. En el caso del judaísmo, ya que está antes históricamente, tenemos la cábala que decíamos, donde, bueno, había visualización de palabras, había posturas de meditación de pie, por ejemplo, que simulaban la forma de los ángeles, decían, postraciones, oraciones de repetición constante de versículos de la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. En el cristianismo nos encontramos con algo semejante. Nos encontramos, por ejemplo, con los padres del desierto, que fueron los primeros ascetas, los que crean los... Exactamente, el esicasmo. Que el esicasmo busca el silencio interior, el contacto con lo divino, tiene que ver mucho también con el trabajo con la propia psicología, es decir, con el entenderse, el comprenderse, y bueno, tiene una gran trayectoria, y lo que pasa es que también, ¿no? Como tiene tantos milenios, igual que otras culturas, o tiene en este caso 2 milenios el cristianismo, hay muchos tipos de prácticas, desde prácticas devocionales yo creo que hemos introducido más que suficiente ya en este breve introducción a la historia de la meditación. Yo simplemente una nota más a este punto, y es que también hay madres del desierto que están lamentablemente por la historia, esta historia tan machista que nos ha tocado, pues sí que existen madres del desierto que también se adentraron en estas prácticas meditativas y que están olvidadas, absolutamente olvidadas, y de las que ni sabremos su existencia, que equiparan en profundidad a cualquiera de los esicastas que nos han llegado a día de hoy, vaya. Supongo que no sabremos de su existencia, pero sí sabremos de sus enseñanzas, solo que por boca de ellos. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Ángela, y es bueno mencionarlas porque estamos en un momento de la época que creo que necesitamos el equilibrio. Ojo, nunca la venganza ni el chafarnos, sino el equilibrio en cuanto a estas enseñanzas tan masculinas que nos han llegado, pero que son absolutamente, yo llamaría, pues bueno, son enseñanzas para todas y todos, equilibradas, y más bien buscan el andrógino, que en la alquimia podríamos hablar largo y tendido de este aspecto del andrógino. No vamos a meternos ahí. En la alquimia taoísta y en... Solo un apunte más, Tony, que también tener en cuenta el sufismo, que también, rápido, tiene como 2 prácticas que tienen que ver mucho con el repetir el nombre de Dios, que es el dikir, el recuerdo de Dios, y también los derviches, que aunque sea una danza sagrada, también es una forma de meditación. Los giróvagos de mi querido Rumi, que es uno de mis maestros favoritos y más preciados, y yo creo que, bueno, como escritor, pues creo que de los poemas más bonitos que he leído yo, pues algunos de los de Rumi podría seleccionar sin ningún problema. Pues para acabar ya ir acabando ya y adentrándonos en el final de la charla, me gustaría hablar de una cosa más, y después de vuestro centro. Sí que me gustaría cerrar con el tema de que, o sea, al final, haciendo un compendio de todo lo que hemos hablado, hemos visto meditaciones de Oriente, hemos hablado del hinduismo, hemos hablado del taoísmo un poquito, hemos hablado de las meditaciones de Occidente, desde los estoicos, pitagóricos, platónicos, egipcio. Vemos el nexo en común, vemos ese espacio interior, y ahora voy a bajar al barro, si me lo permitís. Vamos a olvidarnos de todo esto, vamos a venir al presente en esta breve historia de la meditación, y vamos a
a lanzarnos todos, vosotros la tenéis hecha, yo también creo, un poquito de cura de humildad porque vemos muchas cosas hoy en día que parece que hemos inventado las Américas, aquí todos. Oh, sí. Y en muchos cursos, en muchas conferencias, en muchas charlas, se habla de nombres, de términos, etcétera, que me parecen absolutamente estrambóticos, absolutamente... que sí, que todos queremos la novedad, pero si desde hace 4.000 años se hace algo que funciona, ¿por qué vamos a cambiar eso? Es decir, vamos a desarrollarlo, vamos a evolucionarlo, vamos a crecer con ello y vamos a actualizarlo, que decía Joseph Campbell, por ejemplo, el mitólogo, vamos a hacer una actualización del conocimiento. Exacto, una actualización, no, pero si ya está, si estamos aquí para eso, si con toda la humildad del mundo, no hemos inventado nada. Me gustaría que lanzarais vuestro mensaje a este respecto, por favor. Bueno, es un mensaje que a nosotros también nos da de lleno, ¿no? Sí, porque constantemente también estamos incidiendo en ello. Porque claro, lógicamente nosotros estudiamos, trabajamos o intentamos lo que es lo tradicional, la tradición de todas las tradiciones espirituales, pero aquello que encontramos de común en todas, aquello que nos lleva a un proceso de unión. Entonces, sí que es necesario, como tú acabas de comentar claramente, un proceso de actualización. Es necesario, ¿por qué? Porque hablamos de otra forma, vivimos la vida de otra forma, entonces tenemos necesidades concretas, las íntimas, las internas son siempre iguales, pero el cómo hay que actualizarlo. Pero una cosa es actualizar y otra cosa es apropiarse. Eso es. Y esto es lo que, como que no, porque es cierto, no hay nada nuevo bajo el sol, nada nuevo bajo el sol. Y cuando uno, escucha a veces ciertas cosas y dices, pero bueno, que lo dice aquí este maestro hace 300 años, y es que lo decía otro antes hace 500 y otro antes hace 2000, y que vamos, como, bueno, la atención plena y otras cosas, que bueno, los nombres nuevos que están muy bien. Que no nos enerve, que no nos enfade. Estamos aquí para eso. Estamos aquí también para recordar, para religar en religión, o sea, acordaros de todo esto. Sé que lo sabéis porque he escuchado vuestros podcasts y en estos últimos minutos yo quiero centrarme en vosotros. De aquí han salido como 6 o 7 temas más para hablar en otra ocasión, seguramente. Pues sí, cuando quieran, nosotros encantados. Pero me gustaría focalizarme ahora en vuestro centro de enseñanza en Tarragona. ¿Qué hacéis? Porque lo que hacéis me parece impresionante, me parece interesante y también vuestro podcast, que es imperdible, por favor, que todo el mundo lo sepa. Yo, con vuestro permiso, cuando guarde esta entrevista en YouTube y aquí en Instagram Televisión, voy a poner el enlace de vuestro podcast, que quiero que habléis de él ahora estos últimos minutos y de vuestra escuela, por favor. Pues sí, yo de la escuela y tú de podcast, por ejemplo. Bueno, pues la escuela, llevamos ya aquí en Tarragona llevamos pues con la escuela más formada más o menos pues unos 12 o 13 años, pero bueno, yo vengo de tener otra en Galicia y antes de eso ya había empezado, yo empecé en esto pues en el 92, o sea que ya llevo años, pero bueno, de una forma más institucionalizada, comillas, más creada, pues unos 12 o 13 años. Y, lo que hacemos es, nos dedicamos fundamentalmente a la parte exterior, a dar cursos presenciales, antes. Hacemos eso y, bueno, el curso normalmente es bastante largo, bastante amplio, porque bebe de las tradiciones. Es todo un curso organizado donde, fundamentalmente, no es meditación solo, sino que meditación sería la parte más práctica, sino que es un curso de autoconocimiento. Dentro del autoconocimiento nosotros metemos lo que sería el conocimiento de la propia psicología, necesaria para conocerse, lógicamente, el conocimiento también de los procesos a nivel interno, por ejemplo, la parte más de la energía, trabajamos también, lo que es el conocimiento de la tradición de la sexualidad sagrada, en todas las tradiciones, y por otro lado también la meditación, como he dicho, y algo muy importante para nosotros que es el entender que no hay proceso de autoconocimiento si no tenemos en cuenta la parte espiritual, la conexión con lo sagrado. Porque todo proceso de autoconocimiento implica, como tú has dicho antes, una constante cura de humildad, donde uno tiene constantemente que desaparecer. Entonces, esos valores son los que más o menos pues intentamos trabajar, potenciamos como virtud y como, interés también, la ayuda al otro, lo que es la consideración exterior, que le llamamos, es decir, tener en cuenta siempre al otro y a los otros, ¿no? Es decir, a lo que nos rodea.
como un valor también fundamental, sobre todo en estos tiempos que a veces nos volcamos demasiado hacia nosotros mismos. Ese podcast, y el Álvaro, podcast, ¿hace cuánto tiempo hace que lo tenemos? Hace apenas un año. Sí, bueno, el podcast Sendero a la Nada, este podcast, la idea de dar a conocer este conocimiento, valga la redundancia, desde la parte tal y como nosotros, entonces, pues expresarlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues cada semana grabamos uno de estos podcasts y tocamos pues, los temas que nosotros trabajamos, es decir, desde la psicología, hablar de los diferentes, pues, cosmovisiones, de esoterismo, hermetismo, simbología. Hicimos, por ejemplo, una trilogía del Camino de Santiago, lo de los sueños. Entonces, bueno, esos temas que, sobre todo, que nos ayuden a llegarnos a lo espiritual, intentamos que sean útiles y que también que inspiren, ¿no? Que inviten, sobre todo, a que aquella persona que nos escuche bueno, pues que quiera meditar, que quiera profundizar, que quiera estudiar estos temas. Y es el objetivo principal, ¿no? De difundir este conocimiento y volviendo de nuevo a lo que comentabas al principio, que también dan a entender de que todo ya se ha dicho, las formas cambian, pero el fondo sigue siendo el mismo, todo se ha dicho. Entonces también invitar a eso, ¿no? Es decir, ¿dónde bueno, se puede escuchar vuestro podcast? En iVoox. Estamos en iVoox. Vale, pondré el enlace en YouTube y en Instagram para... Bueno, y desde vuestro Instagram, desde vuestra web, se puede ir a todo este tipo de información. Sí. ¿Vale? Sí. Y por supuesto volveremos a hablar de todo esto. Y sí que me gustaría, para acabar, que nos quedan 3 minutos, que todo el que las personas que se hayan quedado en la charla, pues que puedan agradeceros en los comentarios este rato, esta hora que habéis tenido, que bueno, han habido alguna preguntita, algún despistado por aquí veo. Pero bueno, que la gente pueda escribir, agradeceros que hayáis estado aquí esta hora, ha sido súper enriquecedor hablar de esta breve historia de la imaginación, no sé por qué lo he dicho, pero de la meditación, pero hemos hablado de la imaginación también, que son cosas muy unidas y muy... Y es un tema que, eso nosotros encantados para hablarlo porque da para muchísimo. Queda pendiente ese tema porque me parece muy interesante y bueno, es un tema de los que yo trato normalmente, por lo tanto me apasiona, ¿no? Y la consciencia, bueno, meditación, podríamos hablar de meditación, consciencia, atención plena, espacio interior, todo este tipo de palabras que tienen tanta relación una con la otra, ¿no? Y bueno, totalmente. Y agradecimiento es otra que tiene relación y que os lanza desde aquí, desde este espacio, Álvaro, Ángela, Centro Noesis, aquí desde Tarragona, España, hablando de este tema tan interesante como ha sido la breve historia de la meditación, que a mí me ha apasionado, me encanta y bueno, hasta la próxima también. Oye, hasta la próxima. Pues sí. Hasta la próxima y muchas gracias por habernos invitado a tu espacio. Por esta oportunidad y bueno, esperemos que haya gustado y que haya sido útil, que quizás es lo más interesante, no dar datos, sino que de alguna manera aporte información que cada uno pueda llevar a la práctica, ya sea a nivel de comprensión y de asimilación de lo que es la realidad de este tema tan importante. Sí, que deberían practicar los niños en el colegio. ¿Cómo? Dime. La meditación que deberían practicar los niños en el colegio desde siempre. Ojalá. Tengo pendiente en el curso de meditación que estoy haciendo en mi Instagram, tengo pendiente ese módulo, el módulo de niños y meditación, que lo tengo que hacer, que lo sepa todo el mundo, que estoy en ello. Y bueno, nada más, simplemente que nos emplazamos para otra charla porque esto ha sido muy interesante. Perfecto, cuando quieras. Ángela y Álvaro, muchas gracias y nos vemos pronto por aquí. A ti, Tony. Igualmente. Que vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Y a todas vosotras y vosotros, muchas gracias también por estar aquí. Este ratito de charla ha sido un placer. Nos vemos en la próxima. Os recuerdo que mañana tenemos una pequeña charla con la Asociación Debra de Piel de Mariposa. Y nada más. Agradecido porque hayáis visto este espacio.